espero que estéis muy bien y que estéis pasando un gran final de verano, que hayáis disfrutado del veranito y ya que esto llega a su fin, pues que esperéis con ilusión el otoño como lo espero yo. Podemos dedicar un segundo a apreciar cómo me ha crecido el pelo este verano, esta temporada, porque os estoy viendo aquí en la pantallita, estoy flipando. ¡Qué largo!, ¿no? ¡Qué bien! Bien, pues en el vídeo de hoy, aprovechando que el verano llega a su fin y que el otoño es momento de cerrar los proyectos del viejo ciclo, revisar ciclo y empezar proyectos nuevos, y eso es lo que está pasando ahora en mi vida, y ahora en septiembre empiezo un montón de cosas nuevas que ya os iré enseñando. Quería hacer un poquito de retrospectiva o de enseñaros un poquito cómo había sido mi verano, qué cositas he estado haciendo, porque no he subido muchos vídeos este verano, entre otras cosas porque al estar aquí nos subimos a Andorra por cosas familiares de Miquel, que él tenía que estar cerca de su familia y yo me subí con él para dar apoyo moral. Afortunadamente todo ha salido bien, así que eso que agradecemos. Y también he estado como en el sprint final de los proyectos que ahora en otoño ya os enseñaré, saldrán a la luz en Instagram. Seguro que algunos ya os lo leéis porque me habéis visto hacer cosas, os he enseñado cositas y eso. Así que pues en esas estábamos. Y de lo que os quiero hablar, os quiero enseñar es un poquito la parte más lúdica de este verano, la parte de aprendizaje, la parte de cosas bonitas que me han pasado y que he visto. Y eso es lo que quería enseñaros hoy. He aprovechado durante todo el verano, he ido grabando tomas de esas cosas pues, que me han llamado la atención, que me han parecido bonitas o que me han parecido dignas de compartir. Y eso es, bueno, este es el vídeo en el que os las enseño. Una de las cosas que más me ha gustado de pasar el verano aquí es la naturaleza, porque como Andorra está en el Pirineo, en la montaña, y mi pueblo está en Cataluña y en el valle, pues hace muchísimo más calor y en verano todo está muy seco, y sin embargo aquí en Andorra todo se mantiene muy verde, se mantienen las flores, el bosque está precioso y a mí eso me da mucho la vida. Entonces pues he estado recolectando frutos rojos, que era algo que hacía mi suegra cuando ahora no están en esta casa, se han mudado a un piso y nos han dejado la casa para estar más cerca de ellos. Pues lo hacía todos los veranos mi suegra y me gustaba mucho porque luego hacía mermeladas con las fresitas silvestres y con los arándanos y las frambuesas, y realmente están muy ricos, son muy chiquitines pero están muy buenos y hemos cogido una buena cantidad de este verano. Arriba. ¿Sí? Una. He estado estudiando mucho también sobre etnobotánica este verano, sobre plantas, sobre todo aquí del Pirineo, medicinales o tóxicas, que tienen su folclore, ¿no? Y sus usos tradicionales tanto a nivel pues, medicinal como a nivel mágico. Y por eso este verano he ido un par de ocasiones a Esterri-d'Àneu, donde hay una amiga que trabaja en el ecomuseo de allí y hacía talleres sobre etnobotánica y plantas utilizadas en el medievo y todo eso, que fue muy interesante, os lo recomiendo mucho. Ahora ya creo que cierran estas actividades, pero para el verano que viene, si pasáis por la zona, os lo recomiendo muchísimo. Y también he estado recolectando las plantas que quería guardar para el invierno, ya sea para usos mágicos o usos medicinales, porque ya se nos termina la época de recolección, al menos de las partes aéreas de las plantas. En invierno se pueden recoger las raíces y ha sido muy agradable darme paseos por el campo, por aquí con mi cesta, a mi rollo, tranquilamente. Y se encuentran plantas que, por ejemplo, por mi zona no hay, como la milenrama o el ajenjo, que les voy a dar un buen uso este invierno. Ahora que estoy hablando de temas de etnobotánica, plantas medicinales y folclore de las plantas, os voy a recomendar un libro que, como siempre me preguntáis recomendaciones, este me ha servido mucho este verano, me ha gustado mucho y me lo he ido trabajando mucho. No es un libro de lectura, es más bien de consulta, pero me ha parecido muy interesante. Se llama Witchcraft Medicine, habla sobre todo de folclore de las plantas y usos mágicos tradicionales de la gente de pueblo de esas plantas. Está en inglés, no sé si está traducido al español, pero al menos sé que en inglés por internet se encuentra en PDF fácilmente, así que es un libro muy guay, os lo recomiendo. ¿Y qué más he hecho este verano? Pues al principio del verano, para celebrar San Juan, subieron unas amigas aquí a Andorra a verme y a celebrar San Juan juntas. Hicimos el mismo rito que hice el año pasado, del agua de las 7 fuentes y las plantas medicinales, y al día siguiente lavarnos la cara
con el agua que se había dejado toda la noche de San Juan, y estuvo muy chulo hacerlo en compañía, porque es lo que digo siempre, que en este camino pues, se avanza solo, pero se agradece cuando tienes a alguien con quien compartir estas experiencias, y fue chulo. Hicimos una hoguera en la barbacoa, porque hacer fuego en el suelo, pues aquí en el jardín mi suegro me mata, y fuera no se puede hacer fuego en verano. Y la última experiencia que quería contaros de este verano, que ha sido así como pues, interesante o enriquecedora, es que nos hemos ido con mi familia a hacer un pequeño viajecito por Asturias y ha sido realmente precioso, una pasada. Yo no había estado en Asturias, o si lo había estado, quizás sí que lo había estado, pero muy de pequeña y no me acordaba de nada. Uno de los primeros sitios a los que fuimos fue al Parque Natural de los Picos de Europa, que fue espectacular, a ver los lagos de Covadonga, y si no habéis ido nunca os lo recomiendo muchísimo porque era un paisaje de alta montaña con los lagos precioso, con las vacas que son muy características de este paisaje, las vacas por ahí pastando con sus cencerros, el acónito que estaba increíble en flor, con esa flor violeta tan bonita. El acónito es la planta más venenosa de Europa, no sé si lo sabéis, sí, y estaba a tope y lo disfruté muchísimo, aunque he notado que estoy mucho menos en forma que antes, maldito confinamiento en el que no he pegado ni palo. Disfruté muchísimo del paseo, de la excursión, nos comimos el bocadillo y vino una cabrita súper adorable a vernos, y ese mismo día de bajada pasamos por el santuario de Covadonga, que también es muy famosillo, donde está la tumba de Don Pelayo, y como curiosidad os cuento que este santuario tiene una fuente con 7 caños de agua, de la cual se cuenta que si bebes de los 7 caños de agua sin respirar, te casarás en el periodo de máximo 1 año. Yo solo bebí de 1 caño, porque no está entre mis planes casarme próximamente, pero ahí lo dejo por si a alguien le interesa. Del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Otro sitio que me gustó muchísimo por el que pasamos fue Bueño. Pasamos por allí para ver los hórreos, que son unas construcciones muy características del norte de España, que consisten en estas casitas de madera. En cada zona las hacen diferentes, porque yo estuve en Galicia hace unos años y eran de piedra, estas eran de madera, muy bonitas, y son para guardar los alimentos o el grano lejos del suelo y así protegerlos de los roedores, los animales o la humedad que sube del mismo suelo. Y aquí ya se nos terminó el buen tiempo en el viaje. El resto del viaje tuvimos lluvias, tuvimos frío, pero yo encantada porque me encanta la lluvia y porque realmente lo que hace Asturias tan bonito y tan verde es que es un sitio fresco y húmedo en el que llueve mucho. Así que, como suelen decir, sarna con gusto no pica, y yo estaba ahí encantada, mojándome bajo la lluvia, viendo esos bosques tan bonitos que llegaban a la misma playa y esas flores por todas partes que eran una verdadera pasada. Y otro punto de nuestro viaje que me gustó mucho fueron los castros que visitamos. Visitamos unos cuantos. Los castros son poblados fortificados, generalmente prerromanos, de la cultura castreña, y son
una pasada. A mí me encantan las ruinas. Bueno, ya lo veréis en este vídeo que salgo yo, ruina que veo, ruina en la que me meto, porque me encantan. Y entre todos los que visitamos destaco que me gustó muchísimo el Castro de Coaña. Además, el ambiente en el que lo visitamos era muy místico, muy mágico. Estaba lloviendo bastante, no tuvimos guía por temas de COVID, pero nos dejaron visitarlo igualmente. Más bonita, redonda, ¿no? Y lo que me gustó de él, aparte de que era bastante grande y te daba para estarte un rato paseando entre las ruinas, es que se había fusionado con la naturaleza de una manera tan bonita. Crecían flores preciosas por todas partes, había una especie de brezo de color rosita muy bonito, unas flores súper bonitas, encontré una planta de dedalera preciosa y las ruinas ahí bajo la lluvia con las flores tenían un ambiente muy mágico. Ah, mírala. La de 3. Ya estoy empapada ya. Pero da igual. Y ya de vuelta para casa nos alojamos en San Martín de Oscos un par de noches en un hotelito rural que conservaba la cocina antigua, era una casa antigua súper chula. Esta es toda la cocina, es una súper chimenea. Y realmente disfruté mucho de ese par de noches porque con el tute que llevábamos, ese sitio tan tranquilo, tenía hamacas en el jardín, era como wow, qué paz. Y muy cerquita de allí, en Santa Eulalia de Oscos, nos hicimos la excursión de la cascada de Seimeira, que os la recomiendo muchísimo también si pasáis por ahí. Es una excursión muy fácil, bastante llanita y el bosque es precioso, la cascada es muy bonita también y por todo el camino hay edificaciones antiguas en ruinas que si os gusta el tema de cotillear ruinas, casas abandonadas, está muy bien. Y en fin, este fue nuestro viaje por Asturias. Después pasé un par de días por casa, me subí para Andorra, que a Miquel le había dejado aquí con su familia. Me subí con unos amigos otra vez, porque yo invito a la gente a casa que no es mía, pero bueno, la compañía se agradece. Y nos lo hemos pasado muy bien, la verdad, estos días que han estado aquí. Pero ahora estamos a 1 de septiembre, toca momento de volverse a poner las pilas, volver a empezar nuevas cosas y en eso estoy ahora. Así que de todas las cositas que he estado cerrando este verano os voy a hablar de un proyecto en el que participo muy alegremente y muy agradecida de que me hayan invitado a participar, que es Aula Arcana. Me encanta porque para explicaros qué es Aula Arcana os tengo como que contaros una anécdota para que entendáis la magnitud de la ilusión que me ha hecho participar en esto. ¿Os acordáis que yo os he recomendado siempre mucho por Instagram, aquí incluso en YouTube, en el vídeo que hice sobre tarot? Os lo recomendé, el programa de radio Encrucijada Pagana es muy top, Baelia y Carlos se lo curraban muchísimo, ahora siguen activos solo con Baelia este proyecto, que en fin, que os recomiendo mucho Encrucijada Pagana, ¿vale? Es contenido muy de calidad de temas de paganismo y brujería. Entonces, me contactó Carlos, que era el chico que hacía este programa junto con su compañera, y me dijo que estaba organizando una especie de escuela online por el momento sobre temas esotéricos y brujería y que si quería participar en ella, y por el momento voy a hacer una ponencia en el primer seminario sobre brujería que vamos a hacer en esta escuela. Algo que es muy importante para este proyecto es traer información que no sea tan la de siempre, o sea, dar un enfoque un poquito más fresco y que aquellos que hablamos de algunos temas realmente dominemos aquello de lo que estamos hablando o tengamos al menos nuestra experiencia
bastante trabajada que nos respalde en lo que estamos hablando. Entonces yo estuve pensando sobre qué podía hacer mi ponencia, de lo que tuviera un poquito de consistencia al hablar, y se me ocurrió que podía hacerla sobre el uso del arte como herramienta en la brujería, ya que es algo que utilizo mucho en mi práctica personal y el arte es, bueno, ha sido mi vida desde siempre, y obviamente en estos temas espirituales también es una parte muy importante, lo he metido también en esto. Creo que si sois personas creativas o artistas, aunque no lo seáis de forma profesional, que os gusten estas cosas, os puede resultar interesante si sois practicantes, bueno, y si no, realmente también. Y con esta ponencia lo que os quiero enseñar principalmente es que el arte ha resultado una herramienta en el tema de la brujería desde tiempos inmemoriales. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar un poco del concepto del arte a nivel espiritual y de la creatividad a nivel espiritual, y por supuesto de qué formas podemos utilizar el arte en todas sus diferentes vertientes para nuestra práctica mágica, espiritual, brujeril, lo que vosotros, bueno, hacia donde vosotros tiréis. Yo soy la primera en exponer en este seminario, pero después de mí va Judith, canal Viterna, ya la conoceréis, la amo. Ella hace su ponencia sobre historia de la brujería. No os perdáis la ponencia sobre historia de la brujería, es muy importante saber un poco las bases de lo que estamos haciendo, y hablará del tema de la brujería en su concepción más medieval, sobre todo en el tema de la caza de brujas, de dónde vino un poco toda esa fiebre de la caza de brujas que había en el folclore o en las creencias de la gente, que desembocó en eso. Y el resto de ponencias son igual de interesantes. Os podéis coger el pack de ponencias, son 7 en total, me parece recordar. La hay sobre magia tradicional escandinava, la hay sobre la influencia de la luna en los rituales, y Carlos hace su ponencia sobre brujería y gnosticismo, que también es como súper brutal. Os recomiendo muchísimo todas las ponencias. Así que os voy a dejar aquí abajito en la cajita de información el link para informaros sobre el seminario, para ver, pues cotillar las ponencias, cotillar a la gente que las hacemos, y cotillar la escuela, lo que vosotros queráis. Y esto es todo por hoy, espero que os haya gustado mucho este vídeo y que nos veamos próximamente. Así que os mando un abrazote a todos y os deseo pues muy feliz final de verano.